Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy colocando nuestra vida en manos del Señor y vamos a decirle, amado Señor, gracias por este precioso día que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque contamos con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad y con tu ternura, Dios. Gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor, para guiarnos en el camino de la vida, Señor, para saber cómo agradarte y vivir acorde a tu voluntad. Gracias por el alimento que nos das cada día, gracias por el agua, por el mar, por el sol, pero mucho más por tu salvación. En este día te pido que nos orientes, Señor, que pongas tu Espíritu Santo en nuestra vida para que aprendamos y entendamos cuál es el mensaje que hoy quieres darnos en el devocional. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el texto bíblico que está en Marcos 8, del 11 al 15, pero primero vamos a meditar en el versículo. Este versículo lo encontramos en Deuteronomio 6:16 y en Mateo 4:7 y dice así: Jesús les dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Hoy el tema de hoy es no tentar al Señor tu Dios y ya vamos a ver cómo tentamos al Señor nuestro Dios. Vamos a poner mucha atención al evangelio de hoy que está en Marcos 8 del 11 al 13 y dice así: Los fariseos piden una señal milagrosa. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente me está pidiendo una señal milagrosa? Les aseguro que no les será dada ninguna señal. Entonces los dejó y volviendo a entrar a la barca, se fue al otro lado del lago. Como veíamos en devocionales pasados, quienes más atacaban a Jesús eran los escribas y los fariseos. Esto lo estudiamos en las clases pasadas. Estos escribas y fariseos, dedicaban toda su vida para estudiar la palabra de Dios. Pero lo simpático es que ellos atacaban a la misma palabra de Dios. Sí, Jesús era la misma palabra de Dios. En Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este verbo era Jesús, la palabra hecha hombre. Hermanito, lee todo Juan 1, te queda como tarea, para que veas por qué Jesús es el verbo de Dios. Dios mismo dice que Jesús es su verbo y que por él todas las cosas fueron creadas. En su ignorancia ellos le pedían a Jesús que hiciera señales, pero esto lo hacían era para tentarlo. Y la misma palabra de Dios dice que el tentador es Satanás. Él quiso tentarlo varias veces. Uno de los lugares donde presenta la escena del enemigo, Satanás tentando a Dios, fue en el desierto, cuando él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. También dice la palabra de Dios que antes de Jesús morir en la cruz, el enemigo le tendía trampas. Uno de ellos fue a Pedro. Puso en el corazón de Pedro que hablara con Jesús y le dijera: Señor, no permitas que esto te suceda. Tanto que Jesús se enojó con Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque esto tiene que suceder. El diablo también tenta a Judas para que lo venda por dinero. Estas personas cayeron en la tentación. También tentó a Adán y Eva en el paraíso para que desobedecieran a Dios. En muchos pasajes de la Biblia vemos el diablo tentando a las personas que están cercanas a Jesús, cercanas a Dios, y personas que cayeron en la tentación del diablo. Pero también vemos en la palabra de Dios a José con la esposa de Putifar. Pero José no cedió a la tentación.
¿Qué era lo común entre los que cayeron en la tentación y los que no? En que ellos vivían en continua comunión con el Padre. Eran fieles al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Tentar a Dios también es una insensatez. Y en los devocional antepasado veíamos que esto era pecado, la insensatez. Es exponernos innecesariamente al peligro y pensando que nada nos va a pasar porque Dios nos va a proteger. Por ejemplo, personas peatones no cruzando por pasos seguros, conductores en exceso de velocidad, personas que juegan con serpientes, que juegan con fuego, que se paran en lugares de mucho precipicio, de mucha altura, y dicen que Dios los va a proteger. Pero Dios no nos protege a nosotros de la insensatez. No le pidas más señales a Dios, más bien pídele fe para que Dios te muestre todo lo que has visto. Dios ha dado muchas señales de que en verdad es Dios. Por ejemplo, la perdurabilidad de la palabra de Dios. La han atacado, la han querido quemar, destruir y ha persistido en toda la historia. No la han podido acabar. El mismo cristianismo. Muchas sectas y creencias se han muerto. El cristianismo continúa. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Vidas transformadas por el Señor. La palabra de Dios, Jesús, ha transformado muchas vidas y yo las he visto. Enfermos curados. Y soy testigo, por ejemplo, de mi esposa. El Espíritu Santo un día la sanó de la migraña, una migraña fuerte que tenía. Y yo fui testigo de eso. Y si estás con Jesús, vas a ver este y muchos milagros, profecías de Dios cumplidas. Hermanitos, no tentarás al Señor tu Dios, no lo pongas a prueba. Él es fiel, pero tú tienes que recibirlo y aceptarlo. Te amo con todo mi corazón, espero que este devocional haya llegado a tu corazón y que reconozca que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu sanador. Dios te bendiga. Mañana nos vemos en el devocional.